Buenas noches y bienvenidos a Hayet Bailando con Dios. Esta noche tenemos como invitado a un hombre que representa la figura de la persona agnóstica. Sin más, vamos a darle la bienvenida al señor Luis Miguel Esteban, que además de ser una parte de Bailando con Dios del primer formato, es además escritor y filósofo. Buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches, Hayet. ¿Es usted agnóstico? Creo que sí. Defíname el significado de la palabra agnóstico. Bueno, pues por entrar dentro de uno de los rangos de creencia o no creencia, creo que yo entraría dentro quizás de esa parte de la persona agnóstica. Por definición es sencillo, que no tenemos ese conocimiento sobre esa conciencia sobre que existe una divinidad, una inteligencia superior a la nuestra, y por lo tanto no se puede discernir realmente si hay alguien superior a nosotros. Por lo tanto, yo pienso que eso serían las bases principales de la definición de una persona agnóstica. Entonces pienso que usted como agnóstico, no entraría en debates teológicos. Usted no se preocupa si hay un creador o no, hablando en términos totalmente espirituales, ¿es así? Bueno, yo creo que las personas que nos consideramos, quizá con esa falta de conocimiento, vamos a decirlo, te planteas otras circunstancias, ¿no? Siempre dentro de un pensamiento quizá crítico, un pensamiento objetivo, dentro siempre de unas normas, dentro de unas leyes, y a partir de ahí, bueno, cada persona es libre completamente de pensar lo que quieras o lo que quiera. En este caso tú me decías en la presentación o me identificabas como alguien, un filósofo, ¿no? Yo pienso que todos llevamos nuestra pequeña parte de filósofos, ¿no? Porque tanto las personas creyentes como las personas que no creen llegamos a esa conclusión a través del pensamiento y a través de nuestras propias ideologías, bien bueno, pues porque nos han educado así, o bien porque quizá nosotros solos hayamos llegado a esa conclusión. En cualquier caso, yo creo que todas las ideas son respetables, por supuesto, y más para una persona que en este caso, yo realmente no es que me declare agnóstico, pero sí que considero que no tengo realmente los elementos para poder concluir si nos encontramos ante un universo creado por alguien inteligente o que realmente existen un grupo, un cúmulo de leyes y de normas que simplemente han estado ahí desde siempre. Quiero decir, ahí usted me deja como una opinión abierta. Quiero decir que tampoco está cerrado, sino que me deja una opinión abierta, ¿es correcto? Claro, claro, sí. De hecho, como te comentaba, no podemos ni afirmar ni desmentir que realmente hay una inteligencia superior. Por supuesto, y luego entraremos si quieres en eso, que hay inteligencias superiores a la inteligencia humana, pero no estamos precisamente hablando de una deidad o de una sola inteligencia omnipresente o omnipotente que sea la que haya creado todo. Usted conoce bien el pensamiento lógico-matemático, supongo. Reconoce que hay una realidad intangible, impalpable, invisible e ilógica, pienso. Por ejemplo, el fenómeno ovni. ¿Qué le parece? ¿Qué me podría decir? Pues fíjate, yo cerraba la última respuesta precisamente con esa afirmación de otras inteligencias superiores a la humana. También vuelvo a reafirmar que yo soy de la opinión personal que creo que las leyes físicas y las leyes matemáticas, como tú haces bien en esa pregunta, es la que lo gobiernan todo. Y a raíz de ahí podríamos empezar a elucubrar o a tener nuestra propia hipótesis de si hay algo o alguien con una conciencia que haya podido poner esas reglas de juego en el tablero. Pienso que la matemática lo es todo, porque nada existe porque sí. Todo tiene un propósito y nada está al azar. Entonces, simplemente es que los seres humanos, desde nuestro limitado conocimiento, no sabemos interpretar esas normas y esas leyes.
porque aún no tenemos el suficiente bagaje o la suficiente experiencia vital como para poder interpretarlo. Pero desde luego yo estoy convencido de que esas normas existen y de que probablemente otras civilizaciones, como tú comentas dentro del fenómeno OVNI, que para mí no son otra cosa bueno, pues probablemente naves de transporte, ya conozcan probablemente esa respuesta. Pero desde mi punto de vista, la matemática, las leyes físicas, las leyes químicas, probablemente existan en nuestro planeta, pero también existan a 13.500 millones de años luz de nuestro planeta. ¿Usted sabe quién era Pitágoras? ¿Sabe usted que Pitágoras, creía en la reencarnación? ¿Cree usted que alguien podría tener los argumentos suficientes como para rebatirle a Pitágoras, que seguramente estaba errado en esa visión? ¿Cree usted que podría existir argumentos suficientes como para rebatir esa idea que tenía Pitágoras? Yo creo que sí hay que reconocer algo, y es que la filosofía fue fundada prácticamente en aquella época por los antiguos griegos. Pitágoras, como filósofo y matemático, también hablábamos de esto antes, creo que fue una de las mentes más brillantes que ha existido nunca. Y yo creo que en aquella época, estamos hablando de 3000 antes de Cristo, estamos hablando de hace mucho tiempo, el mero hecho de plantearse la reencarnación, yo creo que ya es algo importante. Bien es cierto que las ideas que se tenían antiguamente, incluso la propia teoría de la caverna de Platón, ¿no?, que luego pues, ha tenido tantas interpretaciones, yo pienso que tiene algunos matices que podríamos también hablar de ello, ¿no? Porque sí que es cierto, y a día de hoy hay muchísimas personas, sobre todo científicos, investigadores, que están en esa línea de trabajo, ¿no? A través de las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, o incluso a través de casos de personas que afirman ser reencarnaciones de otras personas que han existido. Perdón un momentito la pregunta. ¿Hablamos de datos científicos? Sí, ¿Datos sí. probados? Claro que sí. Si hablamos de estudios en profundidad, y estamos hablando de universidades. O sea, no estamos hablando de cuatro personas, de 4 amigos que se juntan para hablar de un tema, no. Estamos hablando de universidades a nivel mundial, en muchas partes del mundo, que bueno, pues, toman a estos individuos y los pueden investigar en un laboratorio a través, pues, bueno, pues, aparatología científica, a través de un seguimiento personalizado, incluso comprobando las afirmaciones que estas personas aseguran que han vivido en otro momento, ¿no? De hecho, se ha llegado a comprobar de estas personas con este tipo de experiencias en los lugares en los que han vivido. Cuando han tenido otro cuerpo, han sido otras personas y han vivido otras vidas. Posteriormente se ha podido comprobar que eso ha sido así en esos lugares donde han vivido, e incluso de las experiencias, de objetos, de lugares, de animales con los que han convivido, de recuerdos que han tenido, fotografías, bueno, incluso vecinos con los que han llegado a mantener una relación en otra vida, que han confirmado ser ciertas. Entonces, este fenómeno realmente, ¿a qué se obedece? Obedece a que nuestro espíritu es eterno, la materia, como siempre se dice, el vehículo, que es el coche, cuando muere desaparece, pero nosotros seguimos perviviendo con esa energía, quizá con esa materia inmaterial, podríamos decir, ¿no?, con esa vibración. Yo creo que sí, yo creo que nuestra identidad de alguna manera prevalece, pero sin lo que hemos conocido en esta existencia, en esta experiencia, que es nuestro cuerpo material. Interesante. Usted que ya conoce los números, ¿podría decirme desde su criterio si Dios es un número? Yo creo que eso es muy difícil de responder, y más para una persona que es agnóstica, ¿no? Porque si yo no tengo realmente los elementos correctos para poder afirmar si existe o no existe una inteligencia divina, vamos a decir, yo creo que también es muy difícil concretar si realmente existiera esa deidad o esa inteligencia máxima
en base a qué leyes se puede manifestar, ¿no? Yo, como he dicho antes, y como decía ese adagio antiguo, ¿no? Lo que es arriba es abajo, ¿no? O incluso a través de los propios fractales podemos tener, que es matemática pura, ¿no? Lo que se reproduce aquí se reproduce allí. Entonces, y es una opinión personal, yo descartaría que si realmente hay una inteligencia divina, se basara a unas leyes o a unas físicas, vamos a decir, estándar. ¿Por qué? Porque simplemente por lógica, si esa deidad es la creadora, supongo que habrá puesto en la mesa, en el tablero, unas leyes distintas a su propia creación, ¿no? Yo creo que es un bucle, ¿no? Que si nos ponemos a pensar sería un bucle y es un poco complicado de entenderlo, pero bueno, dentro de la lógica yo lo definiría así, ¿no? Serían unas leyes distintas a la matemática que nosotros conocemos. ¿Sabe usted lo que es la proporción áurea? Sí, bueno, seguimos hablando de matemáticas, ¿no? En este caso, pues el número áureo pues no deja de ser un número dentro de la propia geometría, ¿no? Podemos decir geometría divina, pues probablemente se podría decir así, geometría divina, ¿no? Porque es lo que gobierna todo. De hecho, lo podemos ver en la naturaleza, ¿no? Podríamos hablar incluso del propio número pi, también, ¿no? De esa, bueno, pues de esa cifra que también gobierna parte de la geometría. Podríamos hablar de la esfera, del cono, ¿no? Que a través bueno, pues de calcular con esta cifra podemos obtener. Sí que es cierto que el número áureo o el número phi parece ser que gobierna gran parte de la naturaleza, ¿no? Y de hecho, las geometrías que vemos en la propia naturaleza, como las circunferencias o muchas de las bueno, pues existencias dentro de la naturaleza, obedecen a esta geometría. Creo que, bueno, pues, que es un número que tiene mucha influencia dentro de la propia vida. ¿Cómo se explica usted que el universo sea un número? Dado que no es un azar, ¿cómo se puede vivir a espaldas de esta realidad? Yo pienso que tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá de un pensamiento ciertamente limitado como tenemos los seres humanos en este momento. Quizá a lo mejor dentro de 100 o 200 o 1000 años hablemos en otros términos o con otro concepto totalmente distinto. A día de hoy tenemos una ciencia, tenemos unas matemáticas, tenemos una física con la que podemos demostrar las cosas. Sí que es cierto que no lo es todo, no lo es todo. A través de nuestro pensamiento, que es creador, nuestro pensamiento es creador, podríamos ser pequeños mini dioses, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir paso a paso. No podemos saltarnos todo de golpe, porque yo creo que ahí quizás donde cometeríamos el error, ¿no? de creernos más de lo que somos. Creo que somos seres que vamos aprendiendo y creo que los universos han estado siempre ahí. Y digo universos, no digo universo, porque incluso los propios científicos, los propios físicos, cada día están avanzando y hablan de múltiples universos, no hablan de 10, 11 universos, dimensiones distintas, tiempos distintos. Entonces nosotros, y creo que eso además obedece también un poco a lo que comentábamos antes, de esa existencia de nuestro espíritu, de nuestro alma, que puede estar relacionado con esa existencia de esos otros universos y de esa posible existencia eterna de lo que somos. ¿Usted cree que la búsqueda de la sabiduría también es un modo de engrandecer el ego humano? Yo creo que más que intentar engrandecer nuestro propio ego, que puede ser también, yo creo que es una necesidad vital. Nos hemos siempre, a lo largo de la historia del ser humano, desde que tenemos conciencia racional, nos hemos planteado esas preguntas, ¿no? Desde que hemos dejado de ser meramente animales y hemos apartado ese instinto de una supervivencia primaria, esas preguntas han llegado, ¿no? Y yo creo que es más que esas preguntas llegan a cualquier civilización avanzada. ¿Por qué? Porque no dejamos de estar aislados en este momento, dentro de nuestro planeta, y nosotros somos testigos y cada noche podemos ver las estrellas, ¿no? Podemos ver otros universos, podemos ver mucho más allá
Sin embargo, a día de hoy no tenemos quizás esa tecnología o esa capacidad de poder viajar hacia otros lugares, hacia otros sistemas solares, ¿no? Pero esas preguntas han estado siempre y yo creo que estarán siempre. ¿Podemos llegar a obtener alguna respuesta? A día de hoy yo lo veo complicado. Y fíjate que yo he intentado buscar siempre esas respuestas. Y de hecho he intentado buscar a través de otras personas o a través de otras culturas esa respuesta, pero cada vez me doy cuenta, estoy más convencido, de que esa respuesta está dentro de nosotros. Algo así le iba a decir como que, ¿no cree usted que las respuestas realmente vienen cuando uno está preparado o receptivo para recibir esa información? Uh-huh. Sí, yo creo que sí. Además, nosotros somos, precisamente, tú lo dices, receptores. Somos receptores, somos emisores también, pero esa información está en el universo. Esa información está ahí. De hecho, bueno, hay varios autores que hablan de la vibración adeneica. Es un término muy curioso, ¿no? Hablan de esa mutación de nuestro ADN. Se hablaba de esa fecha, 2012, 21 de diciembre de 2012, ¿no? De un cambio que nosotros quizá a través del cine y de la cultura pensábamos, de ese calendario maya, que iba a haber un cambio de ciclo, sí, una destrucción del mundo, ¿no? Que iba a venir un cometa y nos iba a destruir. Pero quizá la cuestión no iba por ahí. Quizá la cuestión venía más por una energía de modulación, una energía que nos iba a transformar. Porque yo creo que la clave está precisamente en esa vibración energética. Yo siempre lo he dicho, ¿no? A través de esa vibración es donde nosotros, de esa modulación, de esa frecuencia, es donde nosotros mutamos, donde nosotros cambiamos, donde nosotros nos hacemos mejores seres, donde nos vamos perfeccionando. Y creo que ese es realmente el cambio. Creo que ese es el cambio que nosotros, aunque no percibamos ese cambio, está dentro de nosotros. Y como te decía, hay varios autores que hablan bueno, normalmente se habla de dos hélices dentro de nuestro ADN, pero ya los científicos admiten que lo que decían o llamaban ADN basura, simplemente lo llamaban así porque no sabían de lo que se trataba, ¿no? Sin embargo, hay muchos investigadores que a través de mensajes de otras civilizaciones no humanas nos están diciendo que esas formaciones o esas hélices dentro de nuestro ADN son ni más ni menos que como una reserva de conocimiento, y que nosotros siempre hemos tenido esa codificación que ahora se está modulando a través de una energía, de una vibración, de una frecuencia, y que nos está haciendo mutar, y nos está haciendo evolucionar y que nos está haciendo quizá abandonar esa materia que nos ata a este planeta para quizá poder equipararnos a otras civilizaciones y poder seguir nuestro camino en esa evolución. Curioso. Hay indicaciones en la actualidad de que hubo otras culturas, Atlántida y Lemuria. ¿Qué sabe usted de esto? Yo creo que se ha escrito mucho, ¿no? Y ahí volvemos a citar otra vez a Platón, ¿no? Que fue el primero que citó Atlántida, de aquella isla de la antigüedad. Sí que es cierto que muchos autores han situado incluso en mapas de Atlántida, no, sí, no tanto la Lemuria, que es quizá menos conocida, pero Atlántida sí. De hecho, se dice que los egipcios son los descendientes directos de los atlantes. Hay un dato curioso relacionado con la cultura egipcia, ¿no? Se habla de que quizá lo que conocemos a día de hoy de los propios egipcios pues perteneció incluso a una cultura mucho más antigua que la propia egipcia. Y lo que hicieron únicamente los egipcios fue adoptar lo que se encontraron en ese momento, ¿no? Esa cultura primitiva, se encontraron esas edificaciones o esa arquitectura en ese lugar, y lo único que hicieron fue adoptarla y utilizarla para sus propios fines. Las leyendas de los indios americanos que viven en la porción de USA hablan de la gente de las estrellas. Algunas personas los consideraban como dioses, ¿correcto? ¿Qué me puede usted decir acerca de esto? Pues bueno, en concreto hay una de las tribus
más conocidas, que eran los indios Hopi, que precisamente antes hablábamos de la cultura maya. Los indios Hopi afirmaban tener un contacto directo con seres de las estrellas. No solamente los indios Hopi, sino que prácticamente todas las culturas antiguas han tenido contacto con seres desconocidos. Tenemos, por ejemplo, en África, los Dogon, que también afirmaban haber sido visitados por seres, seres más evolucionados, o vamos a llamar seres extraterrestres. Tenemos a los famosos Anunnaki, por ejemplo, ¿no?, que nos diera a conocer Zacarías Sitchin, ¿no?, a través de las famosas tablillas sumerias. Que, por cierto, si me permites un apunte, lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Oriente Medio, con toda esa destrucción de ese patrimonio cultural, quizá tenga un mensaje oculto, ¿no? Y porque si te pones a pensarlo detenidamente, ¿por qué están destruyendo su propio pueblo, su cultura? No tiene sentido. Quizá yo creo que, entrando quizá un poco más dentro de la conspiranoica o de la conspiración, es porque a alguien no le interesa que nosotros tengamos esa información, ¿no? Esa cultura antigua. Yo antes citaba Egipto, ¿no? Dentro de esas construcciones que hemos podido encontrar allí, pues yo creo que en el caso de Oriente Medio y de ciudades antiguas, que en este caso están siendo destruidas por el ISIS, famoso ISIS, yo creo que obedece quizá más a un borrar unas huellas del pasado que aún prevalecen. Y en concreto, tú me preguntas dentro de de lo que es la experiencia india-americana, efectivamente también había esas vivencias o ese contacto con otras deidades, podríamos decir, que ya les facilitaban información, incluso de las profecías que estaban por venir, al igual que las famosas profecías de Nostradamus o de las propias maya, ¿no?, de ese calendario maya, que ya hablaban incluso de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, yo creo que es un dato curioso que yo invito a todas las personas que nos están viendo a que estudien, sobre todo las profecías Hopi, las profecías maya, y que, por supuesto, que intenten averiguar a través de esa cultura Anunnaki, que parece ser que fueron los que realmente pusieron ese ADN que yo comentaba antes dentro de nosotros. Interesante reflexión, sobre todo un punto que ha tocado acerca de lo que está sucediendo en la actualidad con ISIS, concretamente, ese afán por destruir lo que es esas huellas, ¿no?, de civilizaciones, de historia. Realmente es una interesante reflexión. Quisiera preguntarle, ya que usted es agnóstico, el punto de vista que tiene acerca de por qué a lo largo de la historia de la humanidad se han perpetrado delitos graves. Precisamente también estábamos hablando un poco de esto, como es el asesinato en el nombre de una religión, por defender una religión o simplemente por imponer una religión. Con estos datos que son tangibles de que existe, ¿me podría usted decir, desde su punto de vista, por qué ha podido suceder algo así? Si no hay unos datos históricos que avalen la existencia de un Dios en concreto, ¿por qué ha podido llegar a suceder algo así? Bueno, yo creo que ahí se podría hacer un análisis objetivo, ¿no? Además, creo que tenemos suficiente información como para llegar a unas conclusiones realmente interesantes. Si vamos a la base, o si vamos al punto cero, que es cuando aparece, tantos profetas en el Jerusalén del siglo I, tenemos, entre otros, a Jesús de Nazaret, ¿no?, que es uno de los que promulgan la venida de Dios al mundo, ¿no? Sí que es cierto, y muchos historiadores afirman que realmente fracasa en su mensaje. Sí que es cierto también que tiene muchos seguidores, y ahí estamos sus apóstoles también, ¿no?, que le siguen y le ayudan a divulgar su mensaje. Pero el que realmente él acabe crucificado significa que no le fue del todo bien, ¿no?, en su mensaje, aunque él sí que es verdad que gracias a esa crucifixión consigue que su mensaje se mantenga en el tiempo. Pero sí que es cierto que su mensaje no tiene nada que ver con lo que hablamos de la Iglesia actual, ¿no? Una Iglesia actual, podríamos hablar de una gran empresa, ¿no? Es una gran empresa, incluso tienen sus propias delegaciones, ¿no?, podríamos decir. Yo creo que Jesús, como ser humano, si se puede decir así, fue alguien que intentó darnos a conocer quizá ese mensaje divino, pero desde un punto de vista humano,
que yo creo que es lo que nos tenemos que centrar. Todas las personas que intentamos entender, y yo respeto, por supuesto, a todas las personas que deciden adoptar cualquier fe, bien sea cristiana, musulmana, budista, son respetables todas, por supuesto. Pero tenemos que ir e intentar entender cuál es el mensaje original que nos daba cada uno de sus grandes profetas, ¿no? En el caso de Jesucristo, como digo, pues su máxima era amaros los unos a los otros, ¿no? Luego no podemos entender, como tú me preguntas, como por ejemplo la gente de Inquisición cometió los crímenes que cometió, ¿no? E incluso sabemos que actuó contra muchísima gente inocente, ¿no? Simplemente por el hecho de tener una capacidad sensorial o sensitiva, era llevado a la hoguera, ¿no? Pues tantas cosas, tantas tropelías, tantas torturas que se llevaron a cabo. Bueno, la propia Orden del Temple también, ¿no? que promulgaba la defensa de ese cristianismo. Bueno, pues llevaban a cabo cruentas batallas contra otras órdenes religiosas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que esa palabra o de ese amor que originalmente uno de los profetas, que fue Jesús, porque hubo otros muchos profetas, incluso en su propia época, más famosos incluso que él, yo creo que no se cumplió, ¿no? No se ha cumplido, y yo creo que, insisto, yo creo que esa respuesta no está tanto en fijarnos en esos profetas como en mirarnos hacia nuestro propio interior, hacer una introspección y hacer un estudio, una reflexión de nosotros mismos para poder entender al que tenemos enfrente, ¿no? Y poder entenderlo y poder respetarlo, por supuesto. ¿Qué le espera después de la muerte? Yo espero que haya algo más. Espero, porque si no esto sería muy aburrido, ¿no? Una vida tan corta como la que tenemos, porque tenemos que pensar. Y si además hemos estado hablando ahora del cosmos, hemos estado hablando del universo, realmente la vida de un ser humano no es nada en comparación con el universo. Estamos hablando que nuestro universo conocido, antes yo lo decía, 13.500 millones de años, ¿no? Nosotros llevamos pues muy poquito tiempo, 1, 2, 3, quizá 5 millones de años, y no como humanos, sino como homínidos o animales, ¿no? Nuestro planeta, pues 4.000 millones de años, sigue siendo muy poco tiempo. Y la vida no aparece hasta prácticamente hace 1.000 millones o 500 millones de años. Yo creo que la vida, el objetivo o el sentido de la vida es para tener un largo recorrido. Y yo creo que ahí, fíjate, yo pienso que sí podría entrar una figura de un dios o de un director, ¿no? A quien algunos autores llaman el ingeniero, ¿no? Yo pienso que sí, pienso que ahí es simplemente como un autorreconocimiento de sí mismo, pero a través de las experiencias de otros seres. No lo que nosotros experimentamos, experienciamos dentro de nuestra vida, esa experiencia que luego a lo mejor vuelve a la fuente, a una fuente universal. Yo sí estoy de acuerdo en ese sentido, que puede haber una fuente universal, que esa energía al final vuelve al mismo sitio. Tampoco estoy de acuerdo en esa máxima de la física que dice que la energía ni siquiera ni se destruye, solo se transforma. Eso no es cierto, porque la energía sí se destruye, sí, realmente se transforma, pero sí se destruye, ¿no? De hecho, tenemos la propia energía nuclear o radioactiva que vemos que al final se termina desintegrando, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que hay, y sobre todo las personas que hemos investigado un poco más dentro del terreno de lo paranormal, te das cuenta de que hay unas manifestaciones que son inexplicables, sí, pero que están ahí, que son medibles. Científicamente las puedes pesar, las puedes medir. Entonces, yo entiendo que a lo mejor a día de hoy, en la época en la que vivimos, no sea interesante, o no interesa a lo mejor entrar en determinados terrenos. Pero las personas que nos hemos acercado a esos fenómenos te demuestran que hay una continuidad. Tenemos también, hemos hablado de las ECMs, ese efecto túnel, esas visitas de familiares, de conocidos, que cuando pasamos al otro lado, sobre todo a través de esas experiencias de muerte o cercanas a la muerte, que nos dan información y nos dicen que hay un más allá. Incluso nos dicen que allí están bien, ¿no? Se sienten en paz. Entonces, bueno, muchos médicos probablemente dirían que eso son alucinaciones por falta de oxígeno, ¿no? Sí.
Pero lo extraño es que esas experiencias se repiten en la mayoría de los casos. Bueno, personas que han tenido pues, un accidente, han estado en coma, afirman después que han estado en contacto con seres conocidos, o incluso seres desconocidos, seres familiares que han vivido en otra época, pero que te conocen. Te dicen que son tus bisabuelos, tus tatarabuelos, y te dan información precisa de quién eres tú, de quién son tus padres, de quién son tus hermanos. Entonces, toda esa información, ¿qué explicación tiene? Si no tenemos una continuidad, si no tenemos algo trascendental, no tendría sentido toda esa información. ¿Cabe la pena de muerte en su ideología? Bien, yo creo que no. Yo creo que no. Creo que hay, antes hablábamos, ¿no?, de muchas atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia, incluso en nombre de determinadas religiones, ¿no? Que yo creo que es falso, porque al final era en nombre propio. Simplemente se utilizaba un estandarte, un símbolo para poder tener más capacidad o más poder sobre los demás y poder actuar de una forma libre, ¿no? Pero realmente no, realmente yo creo que esto sería mucho más profundo. Tenemos que ir, incluso vuelvo a la introspección. Yo siempre intento mirar dentro de mí mismo, ¿no? Porque a través de nuestro propio conocimiento es como podemos actuar frente a los demás. Yo creo que la muerte nunca. Yo creo que castigo sí, por supuesto, porque si no, bueno, esto sería un poco un caos, ¿no? Un caos. Sería a través, lo estamos viendo, ¿no?, a diario, los actos terroristas que muere muchísima gente inocente, pero realmente yo vuelvo a uno de los comentarios que hemos hecho antes, ¿no? La vida de un ser es muy corta. Realmente nosotros podemos ser jueces de otros semejantes, podemos ser jueces y podemos decidir la muerte de otra persona. Yo incluso me he preguntado eso muchas veces con mis propios animales, ¿no? Yo tengo perros, ¿no?, y son ya mayores, tienen una edad, y el otro día me comentaba alguien, bueno, pues como ya ese animal está ya muy mayor, quizá a lo mejor es el momento bueno, pues de que no siga sufriendo, ¿no? Y yo pensaba dentro de mí que por qué tenía que yo poner final a esa vida, ¿no? Si era una vida que tanto ha costado llegar hasta ese punto, una evolución, la vida es preciosa, aunque yo pienso que la vida existe en todo el universo, simplemente tenemos que ver a los astronautas cuando suben, ¿no? Lo difícil que es mantener la vida en ese universo, ¿no? Claro. ¿Dónde cree usted que está el origen de todo? Yo sinceramente pienso que no hay un origen, pienso que todo ha estado ahí. Quizá el concepto de inicio y fin es un concepto humano, porque precisamente por ese viaje que tenemos, ¿no?, de nacimiento y muerte. Incluso del concepto de tiempo. El tiempo como tal no existe. Yo creo que es algo inexistente y pienso que es un concepto pobre por nuestra parte, ¿no? Yo creo que todo ha estado ahí, creo que va a seguir estando ahí, creo que va a sufrir transformaciones, por supuesto, creo que vamos a existir todo lo que es. Y seguiremos ahí, quizá a lo mejor con otra existencia, con otro cuerpo, con otro vehículo, pero creo que todo será como ha estado siempre y seguirá siendo así. Es una opinión. ¿Usted podría contraer matrimonio con una persona que fuera de una religión en concreto y además sumamente devota de ella? Bueno, yo creo que desde el respeto sí, pero a nivel personal yo pienso que no dentro de un matrimonio y no necesariamente dentro de un matrimonio. Pienso que esa relación se podría llevar perfectamente dentro de una amistad, hombre-mujer, dentro de un respeto. Si la pregunta realmente es si mi pareja podría ser perteneciente a cualquiera de las otras religiones, por supuesto que sí. Pero no sería una cosa importante desde el punto de vista de que yo tuviera que decidir si yo iba a estar con esa persona pues simplemente por el hecho de su religión. Yo creo que no sería para mí relevante. ¿Usted cree que se puede coexistir con otras religiones? Por supuesto que sí. De hecho, debemos coexistir. ¿Por qué? Porque estamos en una búsqueda, que es colectiva. Es verdad que cada día esa unión es más homogénea, estamos más unidos, sobre todo a través de las tecnologías que estamos viendo, que podemos hablar
ya con una persona de cualquier parte del mundo de forma inmediata, ¿no? Podemos compartir nuestras ideas y de hecho yo creo que debe ser así. Quizá entre todos lleguemos quizá a esa respuesta que estamos buscando y a lo mejor, ¿por qué no?, podemos encontrar a esa deidad o a esa inteligencia divina que en este momento algunos pensamos que es difícil de que exista realmente, pero a lo mejor tengamos en un momento, en un futuro, esos argumentos para pensar lo contrario, ¿no? Y pensar que a lo mejor realmente tenemos a un ingeniero que ha sido capaz de organizar todos los elementos que existen en el universo para poner un cierto orden. Yo le voy a hacer una pregunta más, pero esta pregunta solo debe de responderme con un sí o un no. ¿Cree usted en las personas psíquicas? Sí. Pues Luis Miguel, ha sido un placer tenerle esta noche con nosotros. Le agradecemos muchísimo su colaboración, su asistencia y sobre todo también el ilustrarnos como ha hecho esta noche. Muchísimas gracias. Un placer para mí. Muchas gracias. Bueno amigos, pues una noche más. Nos vemos la próxima semana y ya sabéis, esto ha sido Hayet Bailando con Dios. Hasta pronto.